Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal que es La Pájara Pinta Podcast. Gracias por continuar aquí. Tuvimos algunos temas personales, por lo cual tuvimos que pausar de momento el proyecto, pero ya estamos de regreso y ahora vamos a tratar de crear nuevamente pues este espacio de plática y de charla para abordar estos temas ecológicos, medio ambiente, animales, naturaleza, porque realmente vienen de una duda, pero también creo que viene este espacio de una necesidad también personal y creo que ha de haber por ahí también más gente como yo que pensamos y que necesitamos como un espacio que nos encanta justamente escuchar pues podcasts, videos, audio, pero que tengan este tipo de temáticas, la verdad es que no hay muchos. Yo sí me he dado a la tarea de buscar y me he encontrado o con proyectos que son escolares, por ejemplo, que se ve que les dejaron de tarea realizar sus podcasts o sus proyectos multimedia y los suben hacia YouTube o a Spotify, pero como que no hay un seguimiento o se notan como, vaya, como que hay ciertos elementos técnicos también que no me agradan tanto o que además no llevaron como la continuación del proyecto y entonces como que te quedas de, bueno, ya escuché tu primer episodio y por supuesto que quiero escuchar más, pero pues como ya se te acabó el curso, pues ya no hay más de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito otra vez la bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy estamos ya finalizando enero del 2026 y la Ciudad de México pues empezó con un tema fuerte. O sea, iniciamos fuerte este 2026, que fue la cuestión de que a partir del 1 de enero del 2026 en la Ciudad de México, por disposición oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, se dijo que se tenía que separar sí o sí la basura. O sea, la basura, así todos los residuos que generamos, porque por ahí se dice que no hay basura, todos estos desechos que se generan en esta gran ciudad, que equivalen casi a 8.5 toneladas diarias de basura, se desechan todos los días en la Ciudad de México. Vamos a abordar un poquito más adelante el tema, pero, o sea, de la cantidad, del volumen de todos estos residuos orgánicos e inorgánicos que dejamos. El caso es que empezamos el 1 de enero con una, digamos, una disposición oficial, una norma, porque no me voy a meter en temas de leyes, no sé si ya es una ley. Eso ya se hacía, ¿no? Sí. Separar la basura casi obligatoriamente de orgánico e inorgánico. Sí, ya se hacía, pero realmente yo me acuerdo que por ahí del 2006 se empezó una campaña muy grande en la Ciudad de México. Yo me acuerdo que cuando viajaba en el metro de la ciudad, había unos pósters así, me acuerdo perfecto que eran naranja, verde y gris. O sea, lo verde eran los residuos orgánicos, ¿no? O sea, materia de comida, desechos de plantas, pasto, árboles, ramas, ¿no? Lo naranja eran aquellos residuos que se podían reciclar y lo gris era lo que no se podía reciclar, ¿no? Así como los pañales, toallas sanitarias, desechos sanitarios, ¿no? Básicamente, agujas. Y entonces, yo me acuerdo que había esta campaña que se iba a hacer y que me acuerdo que presentaron hasta unos, no sé si me estoy así como volando la cabeza, pero yo me acuerdo que sacaron unos camiones donde, o sea, con estos camiones así, presentaron unos camiones justo divididos y ahí en esos espacios se podía, justo, o sea, era como la bienvenida a este nuevo rol y a esta nueva, pues como momento para separar todos los residuos. Pero ¿qué pasó? O sea, yo he buscado en internet y hasta ahorita no he dado como con estos pósters que yo tengo así muy clavados en la mente y no pasó nada. O sea, creo que, o sea, en mi casa, hablando de manera pues personal, sí se hacen estas separaciones porque sí se quedó como un poco como esta intención y yo creo que en varios hogares también la hay. También he visitado casas donde no la separan y todo va en el mismo bote, pero ya no pasó más, o sea, se quedó ahí. Y entonces, 20 años después, así, amanecemos el 1 de enero con que tenemos que separar sí o sí, porque si no el camión ya no se la va a llevar y que va a haber multas. Bueno, hasta la fecha, investigando, no han habido multas.
O sea, lo único que te puede pasar es que el recolector, las personas que trabajan en el sistema de limpieza de la ciudad, es que te digan, no me voy a llevar tu basura. Y entonces, pues te la quedas, ¿no? Y la separas. Pero ya en la práctica, digo, aquí sí comenzamos en el departamento, mi esposo y yo comenzamos como a... Bueno, ya separábamos la basura en orgánica e inorgánica. Solo tenemos hasta ahorita 2 botes. Pero, por ejemplo, en casa de mi mamá ya se compró su tercer bote y ya empezamos a separar los residuos inorgánicos, reciclables y los no reciclables. En casa de mis suegros, pues también también están haciendo como estas cosas. Ahorita pues no he tenido la oportunidad de salir y visitar como otras casas para ver qué están haciendo, pero por lo menos aquí nosotros que estamos en una alcaldía pues muy céntrica, tal cual, pues el camión pasa ciertos días, ya sabemos que entonces tenemos que separar, voy a agarrar mis notas porque no lo tengo tan fresco en la cabeza, pero, o sea, ya con este calendario que nos marcaron, ¿no? Que son martes, jueves y sábado se llevan los residuos orgánicos que son restos de alimentos, poda, jardinería, pero los lunes, miércoles, viernes y domingo se llevan los residuos inorgánicos, reciclables y los no reciclables. Más adelante abordamos de qué nos están hablando cuando hablamos de reciclables y no reciclables, porque hay mucha confusión. Inclusive yo también a veces tengo confusión, por ejemplo. Porque hay mucha información y que creo que es un tema que a todos nos compete, pero que realmente nunca se le ha dado como un seguimiento. Y justo creo que porque no hay temas penales, todavía no... O sea, creo que sí hay ley que te puede dar una multa civil. Creo que te multan con dinero y no me acuerdo si son algunas horas de arresto. Pero, o sea, sí hay una pena. Y, por ejemplo, también tenemos el problema en la ciudad de estos tiraderos abiertos, ¿no? O sea, estos lugares donde la gente se acostumbra y lleva, pues, su basura y los deja. Y, por ejemplo, allá por donde vive mi mamá está así el mercado de la colonia, está enfrente del altar. Y enfrente del altar, ahí dejan la basura y saben que ahí el camión se la lleva. Sí o sí, pero el camión se la va a llevar. Entonces, creo que sí es un tema complicado y bueno, al menos aquí, bueno, ya estamos en la alcaldía Cuauhtémoc. El camión pasa, sí está respetando los días en los que se está llevando la basura, pero, por ejemplo, tenemos vecinos, o sea, que hemos escuchado que llegan y, no sé, con el costal y les dicen a los recolectores, oye, aquí está mi basura, va todo mezclado. Pues respetan los días, pues, ¿no? Exacto. Justamente no respetan los días y entonces uno, bueno, mi esposo, que es el que generalmente tira la basura, pues que queda con cara de, ok, pues, ¿qué está pasando, no? Y creo que en general la población tiene como estas dudas. Digo, apenas van 25 días desde que se empezó a aplicar este programa, pero sí es importante porque, o sea, simplemente con esta cifra de que al día la Ciudad de México desecha 8.5 toneladas diarias de basura y que además, ¿cuál es la importancia? Porque yo me quedé, bueno, o sea, a mí me interesa el tema ambiental y el tema de que, bueno, entiendo la parte de que hay ciertos materiales y elementos que podemos reciclar o no reciclar, ¿no? O sea que justamente como con estas separaciones que nos dicen. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los desperdicios orgánicos? Bueno, pues como lo decíamos, pues toda la fruta, la comida, plantas, todo lo que se puede ir hacia composta. O sea, algo que puede generar, por ejemplo, justo también la poda, la jardinería, las ramas, árboles, hojas, pasto, tierra, ¿no? Y los residuos inorgánicos reciclables, pues son aquellos a los que sí se les puede dar una segunda vida, como son el plástico, el cartón, el vidrio, los metales, los textiles y envases multicapa. Pero también en los no reciclables, que esos de plano pues ya no tienen una segunda vida, pues están los pañales, las toallas sanitarias, colillas y papel higiénico. Y por ejemplo, yo me acuerdo que acá, antes donde vivía, hay una escuela y en esta escuela había una lona gigante donde te ponían qué tipo de residuos se llevaban qué tipo de residuos más bien se ponían
en el bote de lo orgánico y de lo inorgánico. Y en lo orgánico ponían las servilletas, que porque como estaban hechas de celulosa y al final eran una materia pues orgánica, se podía tirar esa servilleta o el papel de baño en lo orgánico. Y entonces yo mucho tiempo, o sea, muchos años, he llevado de que de repente ya estoy como, no sé, con los restos de alimento que quedó de la comida y me llevo la servilleta y la tiro ahí. Pero yo lo hacía porque pensaba que justo pues era un resto orgánico. Esa lona en esa escuela decía que se podía hacer así. Pero ahora, por ejemplo, te dicen que si esta servilleta o este papel higiénico ya tiene, bueno, pues ya está usado, ya tiene restos de materia de alimento, se tiene que ir a lo no reciclable. Entonces, bueno, por ahí también nos vamos encontrando con que también creo que la campaña educativa y ambiental respecto al tema, pues no es muy clara, ¿no? Digo, sobre todo, a mí me interesan estos temas y trato de estar como pendiente de qué hacer y qué no hacer, pero me imagino que ha de haber gente a la que pues no conoce y que entonces pues todo va a lo mismo. Entonces creo que falta también por ahí un poco más de iniciativa de campaña ambiental, quizá esta parte también por parte del gobierno, creo que también falta muchísimas campañas, yo creo que como que visitar colonias, se me ocurre. Si ya empiezan con las multas, yo creo que ya van a empezar yo creo que tienen que echar una campaña así educativa muy maciza para que ya ahora sí empiecen con las multas, ¿no? Sí, pero, o sea, sí, justo creo que tienen que hacer esta campaña, pero eso que mencionas de que no vayan a llegar así y de la nada me multen. En la página de Facebook de la alcaldía Iztapalapa, ya tiene como un año, porque justamente pues hay muchos de estos tiraderos abiertos, ¿no? O sea, a lo mejor no son tiraderos como muy grandes, pero son tiraderos, ustedes ya saben de cuáles estoy hablando, que luego son estos tiraderos que la gente va y ahí dice, aquí es donde yo tiro la basura. Y entonces tenemos están estos como lugares. Y a mí sí me ha tocado ver en la página de Facebook oficial de la alcaldía Iztapalapa que ponen que detuvimos hoy a 5 vecinos por tirar basura en la vía pública. Y tal cual, ponen la foto de los vecinos así con la cosita esta en los ojos para proteger su identidad. Y sí se los agarran. Digo, o sea, entiendo que sí, pero pues sí es un delito que estás ahí tirando basura en la vía pública. Llevan sus bolsas ya total, ¿no? Ahí les vale. Es algo ya, es una práctica común, ¿no? Más bien. Sí, pero justo creo que tiene que venir acompañado de mucha educación ambiental. O sea, yo pensaría que esto es un tema de cambio y de revolución de la mente. O sea, que tendríamos que tener, pues, sobre todo como muchos anuncios, por ejemplo, en la tele, jingles, que son estas canciones que se te hacen muy fácil, ¿no? Que se te pegan muy fácil. Por ejemplo, con la campaña esta del IMSS, del IMSS y de Chécate, mídete, muévete, más vale prevenims. Y esa es una canción. O sea, se te queda en la cabeza porque, vaya, recuerdas la información. Y aquí, pues yo consumo a veces televisión abierta y no he visto como campañas, o sea, siento que está un poco detenido y que la gente a lo mejor inicia bien el año diciendo como, sí, claro, vamos a separar, pero poco a poco, pues se va olvidando esta práctica y dices, no, pues ya, ¿qué voy a separar? Si se la llevan igual, pues que ellos lo hagan. Y justo antes de empezar este episodio estaba platicando con mi esposo de que me salió un video en TikTok de una entrevista que hizo Chilango en la revista y entrevistaban a los trabajadores de limpia, los recolectores que trabajan directamente en el camión y ellos decían, oye, es que háganlo por el planeta, pero también háganlo por nosotros. Y eso se me quedó pues muy en la cabeza porque dije, claro, o sea, es un tema también de que para ellos es su trabajo y que ellos se pinchan, pues están en contacto con desechos orgánicos o bueno, de estos que son sanitarios, que deben de tener un trato muy especial, pues eso, ¿no? O sea, es un tema no solo ambiental, sino también un tema pues laboral y de derechos. Y bueno, a todo esto yo me pregunto, ¿pero para qué sirve
separar los residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál es la función si nadie me hace caso, si nadie me pela, no hay muchas sanciones? O sea, ¿por qué se está haciendo esto? Y bueno, sí viene de una decisión de la Ciudad de México, porque hasta el 2012 la Ciudad de México tiraba todos sus desechos al relleno sanitario del Bordo Poniente, entre los límites ya, sí, de Ciudad de México, Estado de México. El problema es que ese relleno sanitario, ¿qué es un relleno sanitario, mi gente? No, que no sé. Por eso vamos a decir, el relleno sanitario pues es un espacio que tiene como muchas capas. Por ejemplo, es un lugar especializado para dejar todos los residuos de basura, por así decirlo. Entonces se prepara todo el terreno, o sea, como con filtros enormes, para que, ya ven como este caldito que le sale como a la basura. Bueno, ese caldito tiene un nombre, y eso se llama, sí, la verdad es que cada que lo tocas da como un poquito de asco, pero es parte de todos los líquidos que saca la basura. ¿Qué pasó? Es que tenemos aquí a nuestra invitada principal, mi hija, y ella nos está aquí escuchando, pero se desespera un poquito. Entonces, pues, así es la vida. Bueno, este tipo de líquidos se llaman lixiviados. Y entonces, justo porque esta basura genera líquidos tóxicos, entonces en este tipo de rellenos sanitarios, pues se crean como estos filtros, se ponen tuberías para, como pues, en teoría, ¿verdad? Como tuberías para recolectar este tipo de líquido. Se ponen cada cierta cantidad, o sea, se pone diario o cada semana como tierra, composta encima de esto, o sea, de todo el tema de la basura, y se va tapando. El problema con el bordo con el bordo poniente, que era el principal relleno sanitario de la Ciudad de México hasta el 2012, es pues que se llenó. Estuvo a tope, obviamente no tuvo la capacidad para albergar la cantidad de basura que seguimos generando en la Ciudad de México, y entonces lo cierran. ¿Por qué? Porque también representaba un problema de salud, un problema ambiental, porque obviamente cuando ya tienes como tanta basura que se está así rebosante, pues empieza a filtrar al suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se empieza a filtrar hacia el agua, hacia la tierra, al aire, se empiezan a generar infecciones, tenemos fauna mal nombrada nociva, pero bueno, sabemos que son la rata, los ratones, cucarachas, los pájaros, ¿no? Que vienen y entran y descomponen un poco como todo el tema de la basura. Hay mucho tema de gatos, de perros. Además, la gente que trabaja ahí, pues también se vuelve como un tema, la gente que está a los alrededores, porque vaya, esta basura no solo se queda ahí, o sea, empieza a generar gases, se empieza a descomponer, y entonces pues no es algo que se queda ahí en una burbuja y listo, o sea, es algo que empezamos todos a respirar. Y entonces, ¿qué pasa cuando se cierra este relleno sanitario? Es que desde entonces la Ciudad de México manda todos sus desechos, todos, al Estado de México y a Morelos. Pero eso pues también genera más problemas, porque vaya, o sea, estás llevando tu basura a otros lugares. Es como Europa, que tira, o sea, el basurero del mundo, así le dicen, pues está en India, porque toda la basura de Europa la mandan, no te rías. Y entonces se vuelve un problema porque se manda pues toda esta basura a lugares pues que no pertenecen, vaya, que no es de ahí, y entonces empiezas a llevar, justamente, creo que es esta frase de tapas un hoyo, o sea, creas un hoyo para tapar otro hoyo, ¿no? Pues todos los problemas que conlleva el tema del manejo de la basura, es que por eso es que supuestamente la Ciudad de México, ante este problema, porque además no solo es, o sea, es trasladar basura, o sea, es camiones, ahí también dejas una huella importante de carbono, demanda agua, demanda territorio, rentas de estos lugares.
Y entonces de aquí vienen, pues, vaya, toda esta necesidad de hacer algo por la basura. ¿Por qué? Porque al menos en papel se piensa, y bueno, sí se hace, por lo que he estado investigando, que sí hay lugares donde todavía se hacen este tipo de acciones, pero ¿qué pasa? Que se necesita hacer de manera masiva. Además, pues bueno, también creo que no tenemos como tan bien una cultura en el país sobre los desechos que tenemos y como, por ejemplo, se está planeando que todos los residuos orgánicos pues se manden a centros de compostaje, por ejemplo. O que, o sea, esta separación justamente es para eso, para hacerlo todo de la manera, o sea, como hacer todo el proceso de la mejor manera posible y más eficaz en todos los sentidos, económicos, ambientales, sociales y políticos. También está el tema de que así cuando tú separas los residuos que son los inorgánicos reciclables de los inorgánicos no reciclables, también todo eso se puede aprovechar y se puede volver a reutilizar o también se puede intentar hacer combustible a través de estos residuos. Entonces, pues de ahí la importancia justo de hacer este tipo de acciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, para empezar, que lo abordaremos yo creo que en el siguiente capítulo, cómo empezar a generar menos basura. O sea, nosotros aquí en casa es un departamento, somos 3 personas, o sea, una bebé, que tratamos de utilizar pañales, tenemos pañales desechables, pero también tenemos pañales de tela, y aún así generamos basura, o sea, generalmente no comemos siempre en casa, y sin embargo, cada semana cuando botamos la bolsa, está repleto el bote. Entonces creo que puede ser un ejercicio interesante que podemos hacer acá sobre cómo poder generar menos basura. Eso sería muy importante. 2, aprender justo a separarlo y a lo mejor no hacerlo solo porque ya hay una ley, porque nos van a multar, porque nos van a tener tantos días, no sé, 10 horas de encierro, sino para generar realmente pues una conciencia de que cada cosa que tenemos genera una huella de carbono, tiene un impacto ambiental, empezar también como a repensar un poquito que todo lo que generamos realmente lo utilizamos, cuánto de lo que tenemos en casa se puede reciclar, cuántas cosas son más por comprar que por una necesidad realmente. Si reciclamos ropa. Creo que el tema de la basura sí realmente requiere pues replantearnos muchas cosas, o sea, muchos hábitos, maneras de consumir y que creo que podemos empezar a intentarlo. Por aquí en internet hay muchas cuentas que en Instagram y así que te pueden ayudar a cómo generar menos basura, por ejemplo, para que la basura la basura orgánica genere como, o sea, te aguante unos 3 días en lo que ahora está pasando el camión, tal cual, tirarla sin bolsa, directo en el bote, dejar que respire un poco y a lo mejor poner un sustrato que puede ser tierra, que puede ser viruta, que puede ser cartón, que puede ser periódico, para que absorba como todo este liquidito que suelta la comida o... vaya, o sea, hay como maneras también uno de ver que se pueda hacer como un uso más consciente de cómo estamos desechando todo esto. También pues una invitación a que siempre, por ejemplo, hay jornadas de reciclaje para aquellas cosas que no sabemos luego dónde tirar. O sea, que dónde tiro el refrigerador que apesta horrible, cómo lo desecho si el fierro viejo ya no me lo quiere comprar. Bueno, pues generalmente existe esta campaña que se llama Reciclatrón, sí es Reciclatrón, que se encuentra generalmente en las universidades, en los campus, en UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, en CEU, y se mueven en distintas universidades, también en el Politécnico están, y te aceptan celulares, pilas, televisores viejos, computadoras, todo lo electrónico que uno no sabe dónde se bota. Porque bueno, también sabemos que no puedes también ahí en la basura, no es lo mejor tirar
las pilas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son también desechos que generan tóxicos. Entonces no los puedes tirar así como así, porque esos tóxicos, pues todo pues ese desecho pues tóxico, valga la redundancia, llega a la tierra, llega al agua, llega al aire. Entonces creo que es un tema que nos da para mucho, mucho, mucho el cómo aprender. Pero creo que de primera pues hay que seguir viendo cómo se está manejando el tema de la separación aquí en Ciudad de México. Yo creo que eventualmente con las décadas se va a empezar a hacer a nivel nacional, porque pues no, o sea, al menos Guadalajara, Monterrey, Querétaro, que son como las ciudades más grandes, pues no todavía no llegan como al nivel de urbanización al que está la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues todavía no están enfrentando, por ejemplo, que sus rellenos sanitarios ya estén al tope. Pero ¿qué pasa? Que la ciudad nosotros empezamos a consumir y demandar recursos de otros lugares y otras localidades. Por eso ahí está la pregunta abierta, o sea, ¿qué hacemos también nosotros? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Dónde están las campañas de educación ambiental? Para que nos quede claro a las personas que esto no es como un capricho por ahí, ¿no? Leía que es un capricho del partido en turno y así, y no nos meteremos como en temas políticos, pero simplemente es saber qué hacemos, vamos a esperar en cuestiones educativas, en cuestiones de política, y en casa también podemos empezar simplemente preguntándonos, ¿realmente todo lo que compro lo necesito? ¿Realmente todo lo que desecho lo hago de la mejor manera? Siempre pensar en circular, que ahora es como el tema que está un poco ahí de moda. ¿Qué hago con la ropa que voy a desechar? Compro siempre fast fashion, ropa, ¿no? Así hecha de la manera más rápida y de esta que viene de estas grandes cadenas textiles. ¿Qué hago? ¿Cómo consumo agua? Llevo mi ¿cómo se llama? ¿Como tipo termo? Un termo, gracias. Un termo para tomar agua, lo llevo conmigo a todos lados, o siempre estoy comprando botellas de agua. Consumo mucho unicel porque qué flojera estar lavando cuando hay reuniones familiares. Por ejemplo, nosotros aquí en casa algo que tratamos de hacer es que pues sí, compramos como las botellas grandes de garrafones, o de que alguna vez compramos ahí producto, por ejemplo, de estos que venden, que son de 4 litros de jabón. Pero, ¿qué hacemos? Pues vamos a una tienda donde venden productos de limpieza a granel, y entonces los reutilizamos y ya no volvemos a comprar. Además de que es más barato, ya no volvemos a gastar en otro envase de plástico, porque además son plásticos que te duran muchísimo. O sea, tú los ves y dices, esto está súper bueno. O sea, todavía tiene vida para mucho más, y ya lo achicharré, lo mandé a la basura, me olvidé. El problema es ese. Creo que eso es muy importante, que uno piensa que la basura acaba cuando la tiramos en el bote de basura y se la lleva el camión. Pero esa basura sigue ahí y existe y no la vemos, no escuchamos de ella. Pero eventualmente, con los años, pues puede llegar a nosotros a través de la contaminación vía terrestre o vía aérea o del agua, o vaya. Si es un tema de salud también pública, y que este tema nos da para mucho, 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 mucho. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva etapa del podcast. Y bueno, pronto espero traer por acá a muchos invitados que sé que nos pueden ayudar muchísimo a pensar de otra manera sobre pues todas nuestras prácticas, y sobre todo a ti, a que si tienes preguntas pues nos las hagas saber, nos escribas, nos digas como qué piensas respecto, qué haces tú en casa, o no haces algo, no haces nada. Te leo, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídate mucho, adiós.